Sí, Buenas tardes, les saluda Miguel Sánchez Moreno, jefe de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Sean ustedes bienvenidos al debate Nuevas competencias para una reinvención directiva de nuestro MBA, Maestría en Administración de Negocios, organizado por la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental y la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque, a quienes también saludamos muy afectuosamente. El debate está siendo transmitido vía Zoom a través de las cuentas de Facebook, de las cámaras de comercio de Lambayeque, Ancash y Huancayo, además del diario Gestión. Les recuerdo que podrán acceder a la constancia por este evento, para lo cual al terminar el mismo les pediremos respondan una breve encuesta. La dinámica que vamos a seguir esta tarde será contar con la participación de Guillermo Quiroga Percivale y Gonzalo Caldós Jiménez, para luego dar pase a que puedan responder las preguntas escritas que formularán los participantes a nuestros expositores. A continuación daremos inicio a nuestro debate, para lo cual damos la bienvenida a nuestros destacados panelistas. Guillermo Quiroga Percivale, Chair en Stage Perú, consultor, asesor y coach empresarial, experto en innovación estratégica, creación de productos y mercados, formulación de escenarios futuros y planes estratégicos. Gonzalo Galó Jiménez, presidente de Organizational Learning Center, Perú, fundador de Future Schools, directivo y promotor con 25 años de experiencia en la gestión de empresas e instituciones privadas. Sean bienvenidos, estimados, y agradecemos haber aceptado nuestra invitación. Sin más preámbulo, los invitamos a realizar la exposición. Muchas Adelante, gracias, Miguel Ángel. Miguel, si me permiten compartir mi pantalla para poder poner la presentación, que será, digamos, la base que, permita poder luego entrar a este interesante debate, ¿no? Entonces, vamos a conectarnos. Y ya nos vemos. Vamos a trabajar el tema de nuevas competencias para nuevos desafíos del directivo moderno. Y entonces, pues, yo quería explicarles en esta breve presentación algunas estrategias para enfrentar estos entornos inciertos, ¿no? Cómo el directivo tiene que reinventarse para poder no sobrevivir, sino encontrar esas nuevas oportunidades, encontrar esos nuevos negocios o esas transformaciones que tiene sentido. En ese sentido, de alguna manera, pues yo quiero reflejar estos año y medio, 2 años largos, en los cuales con esta frase del famoso boxeador Mike Tyson. Mike Tyson decía que todos tienen un plan hasta que te cae el primer puñetazo en la cara. Y en donde todo lo que habías previsto, pues tienes que repensarlo. En donde pensabas que iba a ser de una manera y hoy es completamente distinto. Entonces, eso le pasa a las empresas y le pasa a las personas. Y en ese sentido, es importante darnos cuenta que hoy estamos en un punto en el cual tenemos que repensar. Ya nos ha caído un puñetazo hace unos meses, estamos recuperándonos, estamos saliendo de esta situación, pero bueno, tenemos que decir, ok, y ahora para adelante, ¿qué hago? ¿Cómo lo miro? Incluso cuando está en duda o hay incertidumbre acerca de cómo será la recuperación económica. Los economistas utilizan letras del alfabeto para tratar de explicarle este fenómeno. Una caída pronunciada y un rápido ajuste, o una caída permanente, o subidas y caídas, entonces juegan con la letra B, W, L, pero digamos, lo que pasa es que tampoco está claro del todo. En ese sentido, lo que podemos concluir es que estamos viviendo un periodo de alta incertidumbre. Lo hemos vivido y lo seguimos viviendo en lo político, no tengo por qué bajar a detalles, es evidente por parte de todos, en lo social, por el tema sanitario, en lo económico, por el tema de la recuperación y en un montón de variables. Y entonces el problema es que estamos enfrentando entornos inciertos
usando herramientas viejas, ¿no? Es como querer volver al plan original de la pelea antes que nos caiga el primer puñetazo. Y lo primero que tenemos que entender es, pues, a qué entorno nos estamos enfrentando. ¿Quién es el rival a vencer? Y el rival a vencer es un mundo distinto. Vivimos en un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y si quisiéramos explicar estos conceptos, qué significa un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo, podemos usar el siguiente ejemplo. Pues volátil como la gasolina, que con una chispa explota. ¿Qué significa esto? Que eventos muy pequeñitos escalan muy rápido. Y de nada se pasa todo, se va de 0 a 100 en segundos, ¿no? Y entonces, que cuando hablamos de incierto, pues el mejor ejemplo es los dados, ¿no? Tira los dados y puede ser 2, 7, 12, lo que sea. Mundo complejo, míralo como esa máquina precisa, con muchas piezas, que tienen que estar perfectamente engranadas, ¿no? Hablan de los relojes, ¿no? No los electrónicos, sino los manuales. Y un mundo ambiguo en el que hay pues múltiples rutas, múltiples caminos, en el que muchas veces tenemos que estar en modo Waze, que es recalculando. Entonces, digamos, este mundo al que nos enfrentamos, y con estas metáforas, volátil, incierto, complejo y ambiguo, es el cual tenemos que encontrar la fórmula. Y el problema con un mundo VUCA es que estamos pasando de una estabilidad a una inestabilidad, o de una certidumbre a la incertidumbre, de una sencillez a la complejidad y de la claridad a la ambigüedad. En resumen, de lo cómodo a lo incómodo. Piensa, y es absurdo porque no ha pasado y no va a pasar, imagina que por un momento no hubiese habido COVID, imagina por un momento que no hubiese habido elecciones, imagina por un momento, retrocede hace 3 años, estarías en esa estabilidad, entre comillas, porque no es estable. Pero se ha juntado en un cóctel, y estamos hoy, digamos, en un mundo más incómodo en todo sentido. No solo nosotros, sino en general. No solo el Perú. Esto es un fenómeno a nivel mundial. Y entonces, en este mundo incómodo, al cual tenemos que adaptarnos, pues debemos descubrir herramientas, pistas, estrategias para poder, pues, avanzar en él. No de una manera cansina o arrastrada, sino de una manera, pues, positiva, vencedora. Y entonces, el concepto VUCA, o el concepto estos entornos inciertos, cambiantes, ambiguos, complejos, nace del mundo militar. Cuando poco a poco las grandes guerras van pasando y hay entornos de guerrillas, guerras urbanas, guerras en la jungla, en donde, digamos, el modelo tradicional de combatir, de poner 2 ejércitos en un campo aislado de las ciudades y que gane el mejor, pues eso ya no existe, pues se dieron cuenta los ideólogos o los pensadores que necesitaban algo distinto en el ejército. Necesitaban grupos autónomos, muy flexibles, muy bien formados, que puedan tomar decisiones muy rápidas, porque decían aquí el tema es la adaptabilidad. Y entonces este es el mensaje. El mensaje es que en un mundo tan incierto, podemos esforzarnos por tratar de predecir, podemos esforzarnos por tratar de controlar todo, pero va a ser un esfuerzo titánico y muchas veces inútil, cuando lo que nos va a ayudar más es ser ligeros, ágiles, para esa adaptación. Ágiles de cabeza y ágiles de acciones. Por tanto, estamos en un periodo donde es un cambio de paradigma y en ese sentido, pues, hemos de usar otros conceptos. En un mundo volátil, un plan detallado no es tan práctico, porque tendremos que detallarlo todos los días. En un mundo volátil, lo importante es tener clara una visión, un norte. Algo que estemos donde estemos, con neblina, sin neblina, con lluvia, sin lluvia, con todo eso, sepamos hacia dónde ir. ¿No? Esa es la metáfora del norte. En un mundo incierto, pues tendremos que todos los días aprender, entenderlo mejor,
y en la medida que lo vamos entendiendo, vamos pudiendo decidir. En un mundo complejo hemos de simplificarlo, yendo de lo más simple a lo más complicado, buscando claridad. Claridad en el problema, claridad en la solución, y en un mundo ambiguo en el que rápidamente tienes que reaccionar, no podemos ser rígidos. Hemos de ser flexibles o lo que se llama ágil. Entonces, ¿cuáles son las herramientas para un mundo incierto? La primera es tener claro a dónde ir. Más que el cómo, el qué. Segundo, ese aprendizaje continuo. Y tercero, que te permita la claridad y la rapidez para cambiar, ¿no? Para cambiar. De hecho, lo has escuchado, los dinosaurios no desaparecieron por débiles, sino por lentos. Entonces, esa agilidad es fundamental. Y entonces, ¿qué más puede servirnos en estos mundos inciertos? Bueno, el trabajar con holguras, ¿no? Hemos descubierto a raíz del COVID que aquellas empresas que tenían su cadena de suministro tan ajustada, ¿no? Su supply chain tan específica, pues, ojo, tenemos que vivir en un mundo con un poco más de buffers. Me explico, no toda tu producción puede estar en China, por más que es más barato, más caro, pues tendrás que tener un poco más cerca, tendrás que empezar a pensar en lo que hacen los financistas o las compañías de seguros, esa mentalidad de coberturar el riesgo, de pensar en esa mentalidad de decir, ok, cuánto sí, cuánto no, ¿no? De otro lado, ante la incertidumbre, pues saber que, digamos, la información es necesaria y buscar información en fuentes ciertas, y ante la complejidad esto es bien interesante, ¿no? No es imposible que sepamos todo, por tanto hemos de saber a quién preguntar. Y en segundo lugar, hemos de saber ir de lo simple a lo complejo. Y finalmente, la ambigüedad, como es probar, hemos de estar acostumbrados a tolerar el error, que las cosas no salgan a la primera como queramos. Y en ese sentido, pues ahora bien, hay que experimentar a bajo costo. ¿Por qué te digo esto? Porque si juntamos una visión, la agilidad, unas redundancias, ese experimentar, pues vamos a estar más preparados. Es como si tú tenías, no sé, si tú el único vehículo que tienes es un tren, solo vas a poder ir por rieles. Pero si tienes una 4x4, vas a ir por muchos sitios. Y si tienes un anfibio, además podrás ir por sitios inundados. Entonces, lo que se requiere ahora más que trenes, y estoy hablando en metáfora, ¿no? Es tener esa flexibilidad de un 4x4 o un anfibio para poder moverte con agilidad en estos entornos inciertos. En ese sentido, ante las dificultades que tenemos, ante pues la situación, si no la podemos controlar y escapa a nosotros, pues lo que nos queda de una manera sensata es adaptarnos. Y por eso es que hoy en día se habla de la adaptabilidad como la nueva ventaja competitiva. Estamos cambiando gobierno, estamos entrando a un entorno distinto en el cual pues, se espera que la economía empiece a avanzar. Bueno, pues aquellos que se adapten primero van a partir con ventaja. Y la adaptabilidad empieza en la cabeza, empieza en la mente. De alguna manera, esto es un poco el reflejo de estos 2 últimos años, ¿no? Hemos vivido ese enredo que no sabíamos, no entendíamos nada, había mucho ruido e incertidumbre, y nuestro trabajo ha sido encontrar algunos patrones, algunos insights, para ya buscar esa claridad y foco. Entonces, digamos, no tengamos miedo porque muchas veces el entorno empieza así de complicado, de enredado. Lo que nos toca es ir poco a poco, pues, descubriendo patrones, encontrando conocimientos para poder llegar a la claridad y al foco. En ese sentido, en una crisis, y estamos viviendo todavía y no salimos del todo, pues hemos de saber que se requiere una mentalidad distinta. Nuestro cuerpo, nuestra mente, nos lleva hacia un estado cuando lo que necesita es hacer lo contrario. Entonces, cuando enfrentamos incertidumbre, tendemos a esperar para tener más información, cuando lo que necesitamos es actuar.
O tendemos a minimizar o retrasar las malas noticias o minimizar la amenaza, cuando lo que hay que ser es claro y transparente. O nos quedamos aferrados a la apuesta inicial, redoblándola, cuando lo que tenemos que hacer es, ok, si nos equivocamos, asumir responsabilidades y salir adelante. Y como te decía, pues ese instinto a quedarnos en la ruta y no cambiar, cuando lo que hay que hacer muchas veces es recalcular. Entonces, digamos, por un lado, nuestro cerebro está seteado de una forma y por otro lado requerimos nuevas formas de enfrentar estos entornos inciertos. El mayor peligro en tiempos de turbulencia no es la turbulencia, sino actuar con la lógica de ayer. Te decía, el concepto VUCA, el manejo de la incertidumbre, el ser ágiles, el trabajar con probabilidades, esa visión nos ayuda a enfrentar este mundo incierto. Y evidentemente estamos trabajando con herramientas de una lógica nueva. Por otro lado, podemos dejar que los sucesos vayan pasando, como las fichas del dominó que va golpeando una tras otra, cuando lo que queda muchas veces, lo que toca muchas veces, es cortar. Y si cortamos, el causa-efecto, se acabó el desplome de las fichas. Y ese cortar está en nosotros y eso, para ello, requerimos la segunda competencia. Para las competencias, las nuevas competencias de un directivo para el entorno actual, hemos hablado de el manejo de la incertidumbre, manejarnos en un mundo VUCA, no tenerle miedo a la volatilidad, ambigüedad, incertidumbre, si somos ágiles, si tenemos una visión clara. Pero en segundo lugar, las dificultades no, por tenerlo, no van a pasar. Y por tanto, lo que tenemos que hacer es saber cortar. Y para eso requerimos de resiliencia. De hecho, te puse las perspectivas económicas. Si era una caída muy profunda y con una un nulo repunte, pues lo que la evidencia te dice de estos 2 años de crisis, o año y medio largo, es que hay empresas que lo han hecho muy bien y hay empresas que le ha ido muy mal. Algunas, evidentemente, están en el sector complicado, turismo, aerolíneas, etc. Pero otras han sabido aprovechar las oportunidades, empresas tecnológicas, deliveries, reinventarse, etc. ¿no? Igual, a nivel más local, tenemos restaurantes que se han reinventado, otros que no han podido salir. Entonces, lo que quiero decir es que, independientemente del contexto, el ganar o perder no es solamente atribuir al contexto, sino lo que hagamos nosotros en ese contexto. Depende mucho estar en el lado de arriba de la K o en el lado de abajo. Y en ese sentido, la resiliencia, como te comentaba, es un factor clave. Y entonces, ¿por qué es importante la resiliencia? Porque no importa quién seas, ni todo lo que tengas, cosas malas pasan. Independientemente de tu edad, salud, dinero en el banco, cosas malas pasan. Por otro lado, la resiliencia, esa capacidad ante la adversidad, esa capacidad de sobreponerse y de enfrentar los obstáculos, es una de las características o habilidades fundamentales para el éxito en los proyectos que uno se proponga. Y entonces, durante años se ha pensado que la resiliencia solo es aguantar. Y evidentemente es la mitad de la foto, o una cara de la moneda. ¿No? Durante mucho tiempo no resistencia es aguantar y estás cansado de seguir y no desanimarte, sino al contrario, una visión más proactiva es como la de este animal mitológico. Este animal mitológico que es la hidra. Cuenta la mitología griega que a este monstruo, cuando le cortaban una cabeza, aparecía otra, aparecían dos. Entonces prácticamente era invencible. En ese sentido, la resiliencia no es solamente aguantar el golpe, no solamente decir, bueno, me cortaron la cabeza y no importa, no. Es cómo yo me sobrepongo, de una manera positiva, de una manera importante a los desafíos. Y cuando hablamos de resiliencia podemos hablar de algunos niveles, y niveles en cuanto a la fragilidad, ¿no? Y ahí he puesto 5 figuras. He puesto a un chita, a una salamandra, a un ratón, a un rinoceronte y al ser humano. Y si hacemos una analogía, no es mía, es del profesor Michael Waite,
de Suiza, hacemos una analogía, pues vemos que de alguna manera pues hay niveles de resiliencia. Por ejemplo, tenemos los que son buenos pero son frágiles, los que solo tienen un truco. Tenemos los que son muy ágiles para esquivar, o los que son robustos, que aguantan muchos golpes. Sin embargo, lo que tenemos que ser capaces es no solo de regenerarnos como la salamandra, el rinoceronte aguanta el golpe y el ratón escapa por todas partes, no lo agarras, es muy rápido, muy ágil, pequeño, o el chita corre rápido. Pero el ser humano tiene que ser capaz de sobresalir en entornos complejos. ¿Por qué? Porque no solamente se regenera, sino además se reinventa. Y esa reinvención le permite pasar de un estado complicado a uno mejor, ¿no? Y en ese sentido, pues, ¿cómo nos ayuda, cómo podemos trabajar la resiliencia a un nivel personal, al alcance de todos los bolsillos? Porque, a ver, a mí durante años me decían, tienes que jugar mejor tenis, golpea mejor. Pero si no me dicen cómo, por más que me digan muchas veces, igual, ¿no? Tienes que hacer más deporte, pero si no me dices en qué, a qué hora, cómo. Entonces, igual, si yo te digo que la resiliencia es importante y no te digo comportamientos o actitudes que te pueden ayudar a ser tú resiliente, pues no te estoy ayudando mucho. Entonces, para ser resiliente, y hay estudios que avalan esta afirmación, pues no hay persona más resiliente que el emprendedor. No el empleado, el emprendedor. No el emprendedor, el que es titular. Y entonces, en estos momentos de crisis, pues es importantísima esa mentalidad emprendedora. ¿Qué cosa es mentalidad emprendedor? ¿O qué cosa es pasar a modo emprendedor? Lo primero es estar positivo, ¿no? Si somos negativos es bien difícil, ¿no? Y ese estar positivo es adaptarse a las situaciones, saber pivotear para buscar oportunidades, ¿no? Entonces, constantemente es pivotear, es a partir de lo que sabemos, qué más podemos hacer, qué cosa nueva, cómo podemos adaptar. El emprendedor sabe manejar las emociones o ha tenido que aprender. ¿Qué emociones? La ansiedad de las prisas y el miedo que paraliza. Y evidentemente el emprendedor vive en crisis constante, ¿no? Nunca hay esa seguridad, ¿no? Entonces, digamos, para un mundo que es tan cambiante, para un mundo que es tan desafiante, pues los que se van a adaptar mejor son los que tienen el modo emprendedor que el modo empleado, o voy a decirle el modo dependiente, ¿no? El modo dependiente. Entonces, digamos, ¿cómo mejoras tú tu resiliencia? En modo emprendedor. Y simplemente, pues, nosotros quisiéramos que la vida sea como el ajedrez, ¿no? Todo planificado, todas las piezas a la vista, es 8x8 y con reglas inamovibles. Lamentablemente, la vida hoy es más como el póker. Tienes unas cartas, puedes cambiarlas, el otro también. Hay cartas que no ves, el jugador pues puede engañarte. Entonces, hoy la vida es más como el póker, por todo ese factor de incertidumbre. Y hemos de acostumbrarnos a vivir en ese nuevo entorno. Y además, digamos, en un mundo, y esto es una hipótesis, más que es algo hipotético, en un mundo más parecido al póker, pues las distribuciones normales funcionan. En un mundo más parecido al póker, tenemos que hacer más con menos. Y Pareto es fundamental, darnos cuenta, ¿no? Cuáles son las cartas ganadoras, darnos cuenta hasta dónde podemos llegar, cómo tener el mayor impacto con el menor uso de recursos. El póker y el ajedrez son distintos, ¿no? Tienen características diferentes. Sin embargo, en el póker hay suerte, en el ajedrez es difícil. Y en el póker pues, uno puede ser amateur, mientras que en el ajedrez hay que ser experto. Te digo esto porque pues todas las piezas están en el tablero y podemos saber qué pasa. O queremos predecir. Mientras que en el póker, pues tenemos alta incertidumbre. Fíjate, ¿eh? Es un ambiente de ansiedad
pistas ocultas e incertidumbre. Conoces tus cartas. En algunas ocasiones ves las de la mesa, y puedes ver las reacciones de los rivales, pero no sabes realmente qué está pasando. Y tienes que decidir en base a probabilidades, en base a intuición, en base a una serie de habilidades que hay que desarrollar. Y entonces, si el mundo es como el póker, pues preguntémosles a alguien que es experto en póker para que nos cuente qué herramientas podemos usar. Y esta es la historia de Annie Duke. Annie Duke era una estudiante de doctorado de psicología que tuvo que dejar el doctorado y se decidió a convertirse a jugadora de póker profesional. Y fue bastante buena. De hecho, ganó varios torneos e incluso llegó a acumular pozos, ¿no? Premios, hasta por 3 o 4 millones de dólares. Tuvo 10 a 12 años jugando póker y dijo, ok, todo esto que he aprendido de manejo de incertidumbre, de manejo de probabilidades, de manejo de pistas falsas, de manejo de emociones, pues lo puse en un libro. Retomó digamos, su vena, digamos, académica y escribió un libro que se llama Pensando en probabilidades. Y lo traigo a esta reunión precisamente porque estamos en un mundo cada vez más probabilístico. Y entonces nos dice que la vida real es más como el póker y por tanto tenemos que acostumbrarnos a pensar en probabilidades y apostar, no querer jugar siempre a seguro, porque el problema con la certeza es que es lenta y llegas tarde. O tenemos que decidir en función más que al resultado, al proceso. Y ella comentaba que hay veces en el póker funciona la suerte. Y entonces decía, pero tienes que distinguir cuándo fue suerte de cuándo fue habilidad. Porque decía, la suerte puede repetirse o no, mientras que la habilidad queda. Si jugaste bien y tuviste la suerte, maravilloso. Si jugaste mal y tuviste suerte y te salió bien, ojo, porque si repites esas jugadas, vas a perder. Además, nos dice que es importante pues, proyectarse a la decisión e ir para atrás para ver qué necesitamos. Son herramientas, son ideas que pueden servirnos para movernos en el mundo de la incertidumbre. Hemos de tomar decisiones menos emocionales y sesgadas. Entonces tendremos más probabilidades de acertar en un mundo incierto y con información imperfecta. Y entonces, como la vida se parece más a un juego de póker, encontré 7 analogías que te podrían ayudar hoy y ahora cuando tomes decisiones. Y entonces, la primera es, no juegues todas las manos. Dicho en otras palabras, escoge tus batallas. No pelees todas. Tienes que saber y tener la habilidad para saber cuándo vale la pena tomar un riesgo, cuándo vale la pena hacer algo o cuándo no, o cuándo vale la pena dejarlo pasar. Cuando se dice no juegues borracho, obviamente yo lo traslado a no tomes decisiones cuando no estás en control de ti mismo. ¿No? Cuando no estás en control de ti mismo, no tomes decisiones porque decisiones descontroladas pueden llevar a muy malos resultados. El póker permite mandar señales al rival para que se confunda. Se le llama blufear. Y entonces son como esos botones de pánico o son como esas estrategias de emergencia que si las sabes usar te puede ir muy bien, pero si las repites mucho ya el rival te conoce. Entonces tienes que saber cuándo usar tu as. No puedo usarlo siempre. Tienes que saber cuándo, pues, esa palanca, ese contacto, saber usarlo. Porque si usas tu contacto y tu palanca todo el tiempo, lo vas a perder. Entonces, saber cuándo es importante y cuánto de verdad puedes utilizar ese joker o ese comodín. No te aferres a una mano, no te quedes pegado a una decisión, no te quedes pegado a un trabajo, no te quedes pegado a una relación cuando pues, no sean convenientes. Así de sencillo, no te aferres a una mano, hay que saber dejar ir las cosas cuando corresponde.
No juegues si estás molesto o triste. Evidentemente, si no estamos con un buen ánimo o estamos molestos, ¿no? La ira y la tristeza nublan tus decisiones. Entonces tomaremos decisiones o con el hígado o veremos todo pesimista y el pesimista no ve las oportunidades. Y entonces estaremos perdiendo mucho. Presta atención a las cartas en la mesa. Esto es, tenemos que tener conciencia de lo que nos rodea. Tenemos que aprender a mirar afuera. Tenemos que darnos cuenta qué está pasando. Tenemos que darnos cuenta por dónde están las oportunidades o por dónde vienen las amenazas. Y finalmente, pues, presta atención a los demás jugadores, a la competencia, a tu rival, a tu, iba a decir enemigo, pero no es la mejor palabra, ¿no? Pero digamos, presta atención, ¿no? Digamos, al entorno y a tus competidores. Fíjate que son estrategias muy prácticas que te pueden servir. Tenemos que hacer las paces con la incertidumbre. Esto es bien importante, ¿no? Renunciar a la ilusión del control, de querer tener todo en las manos, de querer tener todo. No, hemos de acostumbrarnos a vivir con esa incertidumbre, ir tomando decisiones en base a ello. Sentirnos a veces un poco más cómodos, ¿no? Para así, digamos, es imposible prever el futuro, pero tenemos que estar preparados. Quiero terminar con dos ideas. La primera es la misma, pero en dos modalidades distintas. Para los que les ha gustado y los que la metáfora del póker, pues el destino reparte las cartas, pero nosotros las jugamos. O sea, por tanto, digamos, depende de nosotros. Si entendemos el mundo incierto, tomamos las herramientas para manejarnos en entornos VUCA, desarrollamos la resiliencia y decidimos, sabiendo que hay que manejar la probabilidad, ¿no? Pues nosotros al final siempre jugamos las cartas. Si no te gusta y si no lo ves claro en la analogía del póker, porque no te gusta, pues esta es al alcance de otros, de todos. No podemos controlar el viento, pero sí alinear las velas. Son dos formas de decir la misma idea, que al final del día eres tú el dueño de tu futuro y el dueño de tus decisiones. En este sentido, Gonzalo, digamos, he querido transmitir estas ideas, ¿no? Estas nuevas competencias para un directivo actual, ¿no? Y me ha encantado, ha abierto a la conversación, al debate, al intercambio de ideas. Muchísimas gracias. Voy a dejar esta lámina así para que nos ayude. Sí. Buenas tardes a todos. Un agradecimiento especial a la Universidad Continental, a su escuela de posgrado y a la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Chiclayo por esta oportunidad de encontrarnos con amigos de hace muchos años, profesionalmente y personalmente, trabajando en líneas vamos a llamarle de desarrollo de competencias muy similares. Me gustaría directamente plantearle a Guillermo un intercambio de reflexiones y quisiera plantearle algunas preguntas, pero también ciertamente algunos elementos de provocación a su presentación en la cual encuentro muchísimas oportunidades de alcanzar los objetivos que pretende este webinar, que es transmitirles a todos los participantes que existe la posibilidad de una reinvención directiva en una época en la que hay elementos de incertidumbre muy altos y que eso es posible en la medida que uno entiende que tiene que ir a veces en contra de su naturaleza. Entonces empezaría, Guillermo, diciéndote lo siguiente, ¿no? Todo lo que has dicho suena muy bien y encaja muy bien en de dirección estratégica y los suscribo plenamente y no hay en ese sentido ninguna incompatibilidad en cuanto a nuestra visión. Sin embargo, hay un elemento sobre el que has hecho algunos
vamos a llamar, algunos alcances, pero que me parece fundamental, que es el tema de la naturaleza del ser humano, en la naturaleza de los directivos, ¿no? Entonces, te planteo lo siguiente, ¿no? La incertidumbre es quizá uno de los estados más detestables en nuestra mente y en nuestro organismo como seres humanos, ¿no? Nuestra fisiología detesta la incertidumbre. Es más, prefiere la equivocación asumida o prefiere estar en un estado de equivocación que estar en un estado de incertidumbre. Porque estar en un estado de equivocación, por lo menos vas a demorar algo en descubrir que estás equivocado, mientras que la incertidumbre te genera un malestar fisiológico hasta que no la atiendes por completo. Entonces, ¿en qué medida, Guillermo, crees tú que el rol de un líder, de un directivo, es fundamental en aplicar todos estos conceptos estratégicos de cómo enfrentar un mundo que, además de ser un mundo, vamos a llamarle un mundo incierto o con incertidumbre, le agregas la volatilidad, le agregas la complejidad y le agregas la ambigüedad, lo que amplifica el malestar de los seres humanos, que hace muy comprensible que estemos deprimidos, que estemos desanimados, que estemos extremadamente preocupados, que estemos en un estado de ansiedad permanente frente a los estados de incertidumbre largos a los que no estamos acostumbrados los seres humanos. ¿Cuán importante crees tú que es ese control sobre uno mismo antes de siquiera empezar a tener un comportamiento como emprendedor? Buenísima pregunta y la verdad que me parece muy relevante. Yo coincido contigo. Nadie quiere la incertidumbre. Uno prefiere el engaño, autoengañarse a la incertidumbre. El todo va a estar bien, el no va a pasar nada. Y en ese sentido, ¿por qué? Porque evidentemente estamos seteados de esa manera. En entornos antiguos, evidentemente no era tan rápido o dramático los cambios. Todos los que hemos tenido experiencias empresariales y de cambios, pues venía la gente y te decía, como líder de un equipo, ya no va a cambiar nada más, ¿no? Era el grito de la gente, ¿no? Ya hasta acá ya paran los cambios. Y entonces, evidentemente, lo que nos toca como líderes es primero, pues, como tú dices, el autocontrol. El autocontrol, y el líder tiene que, digamos, ser el primero en darse cuenta y saber que, a pesar de que también le es incómodo, él, por esa responsabilidad que tiene conferida por ser líder, es el que tiene que mantener la calma, ¿no? Y poco a poco, y además no solo mantener la calma, sino ser claro con sus equipos y decirles con toda transparencia y claridad, hasta hoy esto es lo que tenemos. No me pidas que te prometa un mejor futuro. Lo que te prometo es mi mayor esfuerzo, todas mis ganas para juntos salir adelante. Entonces, digamos, porque lo que no se puede es dorar la píldora. Sobre todo porque los adultos sabemos cuando nos engañan, aunque queremos engañarnos. Sí, o sea, en otras palabras, el hecho de autoengañarnos no significa que no estemos con esa sensación permanente que estamos viviendo una fantasía, ¿no es cierto? Una fantasía. Así es, efectivamente. Y el estado de autocontrol, llamado por algunos autores el dominio personal, exige, por ejemplo, en el campo del control de las emociones y la toma de decisiones, exige lo que algunos especialistas llaman la calma deliberada, ¿no? La calma deliberada es ese estado mental en el que tú eres capaz de controlar tu miedo, no porque seas capaz de controlar totalmente tus emociones, sino porque eres capaz en ese momento de superponer ciertos niveles de lógica y racionalidad en el curso de acción, ¿no? Es todavía el caso de unos bomberos que corrían de una línea de fuego sobre una maleza muy alta y ellos corrían en dirección al río y iban a ser alcanzados de todas maneras. Uno de los bomberos
bomberos veteranos se dio cuenta que si seguían haciendo eso iban a morir. Entonces, lo que hizo fue pensar en algo totalmente distinto a lo que su instinto de supervivencia le decía, y es correr en contra del fuego, entendiendo que si atravesaba el fuego y los dos en direcciones contrarias, podría tener una oportunidad de supervivencia. Ese pensamiento, llamado calma deliberada, fue fundamental para que él y el bombero más novato se salvaran, mientras que los otros 7 bomberos que siguieron corriendo, alejándose del fuego, murieron. Entonces, necesitamos en estos momentos como país, como líderes, como directivos, ingresar en una fase de calma deliberada, calma inducida por la racionalidad, por la información, e incluso también por la necesidad de poder trabajar en la construcción de un plan o la construcción, como tú mismo has dicho, de la adaptabilidad, de la flexibilidad o de la agilidad. Y eso no se puede hacer cuando no tienes esas competencias y cuando requieres un esfuerzo colaborativo. Entonces, el líder no tiene que tener todas las respuestas, pero sí tiene que tener la capacidad de mostrarse vulnerable frente a sus vamos a llamarle sus seguidores, frente a la gente con la que trabaja, pero solamente por esos momentos para que le ayuden a construir algo y todos puedan sostener un momento positivo. Entonces, el otro tema que quería plantearte, también en una forma provocadora, es, somos los peruanos excesivos en la forma como nos polarizamos, o sea, nos vamos como una bola de billar de una banda a otra banda, de una forma dramática, ¿no? Sin términos medios, ¿no? O sea, pasamos de la más profunda efervescencia y optimismo a la más deprimente ansiedad en cuestión de instantes, ¿no? Y entonces cuando ves gente que, por ejemplo, ahora dice me voy del país, no quiero saber nada, empiezan a ponerse en el más radical de los escenarios, uno se pone a pensar en qué medida esto es o ancestral antropológico, en qué medida es un tema genético de la persona misma o es un tema cultural. Y la pregunta que yo te haría, en tu experiencia, ¿cuán cultural es este comportamiento de extremo a extremo que tenemos los directivos y los líderes peruanos? Mira, me gusta mucho tu pregunta y te la agradezco porque me ha llevado a pensar varias cosas, ¿no? Entonces, lo primero es, sí, cuando hablamos del Perú, somos de extremos, ¿no? O autocomplacientes o autoflagelantes, ¿no? ¿No? Como tú dices, cuando todo está bien es una maravilla, cuando todo está mal es así. Y voy a poner un ejemplo cercano a todos nosotros, ¿no? Digamos, es el fútbol peruano, que refleja de alguna manera nuestra sociedad. Y entonces, cuando se alinean los sucesos, hay sol, salen 4 jugadas y metemos un gol, nos comemos al más grande. Bailamos a Brasil. Pero cuando nos distraemos, entramos desconcentrados, entra un gol y ya no importa, que vengan 5. De hecho, y eso nos ha pasado los últimos 30 años, hasta que Gareca, podemos cuestionar algunas de sus decisiones, pero supo darle al equipo esa estabilidad mental. Anímica. Anímica. O sea, decir, oye, ok, el pico aprovechalo, pero que nunca la bajada sea muy profunda. De hecho, los mejores entrenadores del mundo, y acá vi en el chat una pregunta mientras que comentabas, si esto se puede aprender, por supuesto. Y entonces, los mejores entrenadores del básquet lo usan mucho. Tú de repente en el tenis puedes complementarlo, pero le dicen a sus jugadores next play, siguiente jugada. Te han metido una canasta, por más humillante que sea, ya, la siguiente jugada porque el partido no ha acabado. Entonces, es no quedarte enganchado en el punto anterior, si el árbitro cobró en contra, si no lo vio o fue injusto. Porque pasa tan rápido el partido que si tú te desconcentras mucho rato, sacaron una ventaja de 10, 15 puntos y no hay manera de recuperarlo. Entonces, a ver, al margen de las razones por las que somos lo que somos, y precisamente por lo que somos, por ese mix cultural tan rico y maravilloso
del ande, de lo afro, de lo asiático, de lo hispánico. O sea, es una maravilla, ¿no? Como todo, ¿no? Hay claroscuros, ¿no? Hay cosas buenas y malas. Al margen de esa herencia genética, yo creo que, digamos, está en todos nosotros, ¿no? Buscar ese equilibrio, ese balance, como tú dices, y eso se construye, ¿no? Hay un estudio, y lo comento porque además es muy peruano, ya que estamos hablando de peruanos, y podemos decirlo porque somos peruanos, ¿no? Hay un estudio que dice que las malas noticias se repiten como 10 veces más que las buenas. Entonces, digamos, tendemos a ver lo negativo, tendemos a ver, digamos, lo malo, no lo bueno. Así estamos, así somos. Entonces, a tu pregunta es, ok, entonces, ¿cómo hacer para tener ese dominio, esa estabilidad? Por ejemplo, como líder, celebra los triunfos y calma ante los fracasos, ¿no? O sea, celebra como líder, escucha antes de requintar a alguien. Como líder, en vez de comerte al que me cometió el error, resuélvelo y luego arregle el problema. Entonces son cosas, digamos, que como líderes pueden ayudarnos a ir teniendo esa estabilidad, esa confiabilidad, esa consistencia. No digo que sea fácil, pero es entrenable. Las competencias tienen una característica que son musculares. Y cuando se dice que son musculares es que se desarrollan. Si tú trabajas, ese músculo lo vas a desarrollar. Y entonces, si tú te esfuerzas por ser un poco más optimista, si tú te esfuerzas por no ser tan pesimista, si tú te esfuerzas por enfrentar tus miedos y saber cuáles son y cómo te juegan y cuándo te juegan, eso te ayuda no solo a ti, sino a liderar a otros. Ahora bien, y con esto termino, Gonzalo, si no eres líder, esta tarea, como tú dices, como la has llamado tú, del dominio personal, no es urgente, porque dependes de otro. Cuando eres un adolescente, cuando eres un niño. Pero cuando eres adolescente o incluso estás en una jefatura, en una dirección o al mando de algo, pues ya no es opcional ese dominio personal. Es una responsabilidad. Entonces, en la medida en que seamos más conscientes de esto y lo ejerzamos, pues podremos estar a la altura de los desafíos, que no son pocos, que no son sencillos, pero, ojo Gonzalo, acá, eso sí, me gustó tu comentario, ¿no? No hay que esperar lo malo con la resignación indolente, sino con la productividad positiva, ¿no? ¿Por qué no, para una última reflexión, antes de entrar a las preguntas del público, empezando por el último comentario que hiciste, yo creo que como sociedad tenemos esta fragilidad en cuanto a la estabilidad y la incertidumbre porque tenemos muchas expectativas puestas en el plano político y entonces cada 5 años hay una suerte de lotería donde el futuro se pone en riesgo desde la perspectiva de los electores. Eso tiene que cambiar definitivamente y eso, la estabilidad política es central para transmitir estabilidad en todos los planos de negocios, incluyendo en el plano de los emprendedores, que muchas veces son los más afectados, ¿no? Pero es una responsabilidad nuestra que transfiramos a los niños y a los jóvenes la responsabilidad de hacerse cargo por su desarrollo, por la generación de sus competencias y por su aprendizaje. Si ellos no toman control sobre ese aprendizaje a lo largo de sus vidas, entonces no van a tener la capacidad en algún momento o de ser emprendedores autónomos o de ser líderes que a su vez con su ejemplo, con su actitud y sus conductas puedan animar a los demás. No hay nada como el deporte para darnos la exacta demostración de que todas estas competencias son desarrollables, ¿no? Y tú me decías un ejemplo del tenis, y el ejemplo del tenis es uno de los deportistas de más alta resiliencia que jamás haya existido, se llama Rafael Nadal. Y cuando uno lee el libro Rafa, ve cómo su tío, Tony Nadal, que era su entrenador, le enseñó a ser resiliente. ¿Y cómo lo hacía? Pues le hacía un juego de mini tenis, en la mitad de cancha, que jugaba 10 puntos y le dejaba ganar en forma
exprofesa le dejaba ganar los primeros 8 puntos y dejaba al niño a 2 puntos de la victoria contra su tío y entrenador. Y luego, sistemáticamente le volteaba el partido con un poco de concentración y con habilidad y con maña. Entonces, la frustración en la que entraba Rafa Nadal después de haber perdido esos juegos con su tío, después de haber estado a 2 puntos de la victoria, le hicieron desarrollar esa percepción de la importancia de los puntos para cerrar los games, para cerrar los sets, para cerrar los partidos, que es cuando mejor juega. Entonces, todo se puede desarrollar. La resiliencia también se puede desarrollar, como tú dices, es un tema de musculatura y también el sentido constructivo y positivo de tomar las cosas, porque está bien que nuestra naturaleza esté a exagerar los temas de malas noticias para proteger nuestra existencia como especie. Esa fue la razón antropológica que nos llevó a ello, pero hoy en día nuestra especie no está tan amenazada a pesar de las pandemias y los problemas, y somos capaces de dedicar una gran cantidad de noticias positivas y constructivas a levantar el ánimo a la gente, porque finalmente sin ese ánimo y sin ese trabajo en conjunto y en equipo, muy poco se puede hacer en época de crisis. Gracias. Gracias, Guillermo. Miguel, a tus órdenes. Chao, Miguel. Bueno, agradecemos a nuestros distinguidos expositores por tan brillante intercambio de ideas. Ha nutrido este debate que ha hecho pues que este webinar alcance, ¿no?, más allá de las expectativas, ¿no?, y los conocimientos acerca del management moderno. Vamos a pasar a la parte de las preguntas por parte del auditorio. Los invitamos a que puedan realizar sus preguntas de forma escrita. Y ya tenemos 2 preguntas. Vamos a empezar por la primera de ellas. Dice, si bien el entorno VUCA y teniendo la empresa su planeamiento estratégico, este documento se vuelve obsoleto en esta era pandémica, ya que lo que tenía planeado en 3 años lo tengo que traer al presente. ¿Cree usted que las empresas deben de tener como uno de los valores corporativos la resiliencia? Y complementando un poco la pregunta, también sería oportuno preguntar si el planeamiento estratégico convencional, tradicional, se va a seguir planteando en las empresas o va a tener modificaciones respecto a este nuevo entorno. Miguel, muy buena pregunta. A ver, efectivamente, en un entorno más incierto y volátil, un plan detallado de largo horizonte, digamos, y sobre todo cuando digo detallado y muy preciso, pues lo más probable es que la vigencia. Entonces, algunas ideas que pueden ayudar, ¿no? Como es prepararse para lo peor esperando lo mejor. Y entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el plan es un ejercicio que hay que hacer. Sin embargo, ese plan no es un plan grabado en piedra. Por tanto, más que un objetivo puntual, no perdamos nunca la visión de lo que queremos. Pongo un ejemplo para hacerlo más claro. Si nuestra organización se va a diferenciar en el servicio, y nuestro plan era dar un excelente servicio al cliente, y entonces, pero por pandemia ya los clientes no vienen a nuestra tienda, cumplir nuestro plan es convertir nuestra experiencia online a través del user experience de nuestra web en la mejor experiencia que hay. Entonces, a ver, lo que pueden cambiar son los medios, lo que pueden cambiar son digamos, los recursos, más no la visión final de que esta empresa se va a diferenciar en el futuro y será exitosa a través del servicio. Entonces, la visión es esa, ¿no? Mi diferenciación va a ser el servicio. Si mi diferenciación es otra, pues ya buscaré el ejemplo adecuado. Pero lo que quiero decir es, 1, seguiremos haciendo planes, por supuesto, porque es la manera de organizarnos y poder trabajar. Sin embargo, digamos, esa visión de que el plan lo va a arreglar todo es un poco ingenua. Por tanto, más que solamente planes, ideas claras, un norte claro, y una vez que está el norte claro, sí, bajar a los detalles y usar herramientas de detalle como gestión de proyectos para las cosas concretas, pero saber que, digamos, ante ese plan puede haber un cambio repentino. Y por tanto decir, ok, ¿y tenemos que cambiar? Sí, tenemos que cambiar. Entonces, digamos, no es desechar, sino es complementarlo. E incluso los planes estratégicos se habían convertido
en una rutina corporativa o una rutina que era un papel que decía lo mismo del año pasado, más el 5%. No pongan lo mismo, ponle un poquito más. Ese ejercicio es inútil. Lo que tienen que tener los planes hay que pensar estratégicamente. Y esto significa buscar nuevas alternativas, nuevas formas para hacer lo que queremos hacer de una manera mejor, más rápida, más eficiente y de más impacto en nuestros clientes. No sé si con esto, Miguel, he podido dar alcance a las preguntas. Sí, Guillermo. No sé si Gonzalo quisiera complementar la pregunta. ¿Está apagado el micro, Gonzalo? Muy brevemente para complementar lo dicho por Guillermo, más que planeamiento estratégico, hay que concentrarse en hacer proyección de posibles escenarios, ¿no? Y dentro de esos posibles escenarios hay que concentrarse en tener opciones, en tener alternativas. Si hay algo que puede generar capacidad de gestión, que puede generar flexibilidad y que puede generar adaptabilidad, es tener alternativas. No se puede jugar todo a una sola alternativa porque a lo mejor no funciona esa alternativa y hay que probar y pasar a lo siguiente. Lo otro que genera poder en estas circunstancias es el tema de información. Tenemos que preocuparnos por la poca información disponible. Seguramente va a ser costosa o puede ser difícil de recabar, pero esa información va a ser muy valiosa. Por ejemplo, cómo van cambiando los hábitos de consumo, cómo va cambiando el comportamiento del consumidor o cómo van cambiando las necesidades actuales, emergentes y latentes de los clientes. Y eso tiene que ser importante dentro de la toma de decisiones porque los primeros que atiendan bien esas necesidades emergentes y latentes que están surgiendo, esos son los que van a tener el premio de lograr una mejor participación de mercado y una mejor respuesta. Entonces, y finalmente, la tercera fuente de poder, además de las alternativas y de tener información, es las circunstancias. Saber en qué circunstancias estás trabajando de tal manera que puedas regresar, ¿no? O sea, un San Antonio que convierte instantáneamente sus cafeterías o su cafetería con pastelería la convierte en una tienda de abarrotes y luego se da cuenta que no es que vaya a extinguirse lo anterior, entonces regresa. Entonces esa posibilidad de analizar las circunstancias, de leerlas correctamente y de responder rápidamente también es central. Excelente, qué buenas respuestas. Les recordamos que estamos saliendo también por el Facebook de la Cámara de Comercio de Huancayo y la Cámara de Comercio de Ancash. Invitamos también a los gerentes de diversas cámaras que puedan realizar sus preguntas, como la que voy a leer a continuación. Una pregunta muy interesante de Felipe Burneo, la Cámara de Comercio de Piura. Él nos dice, quisiéramos preguntarles, hemos escuchado el porqué y el qué de varios temas como la incertidumbre y la resiliencia, pero ¿cuál creen que sería el cómo para que un empresario hoy en día logre esto? ¿Cuáles son las recomendaciones para mejorar en estos aspectos? Interesante, interesante y efectivamente no está en discusión el concepto, sino no está en discusión, por ejemplo, el que tenemos que tener una mejor vida, comer mejor, dormir, hacer ejercicio, no está en discusión. Lo que está en discusión muchas veces es el cómo, es si debo dejar ese postre, si debo caminar un poco más o hacer más ejercicio. Entonces, Felipe, a tu pregunta, es la resiliencia, digamos, se entrena con el manejo de las emociones. Por eso es que la inteligencia emocional es bien importante. ¿Qué significa la inteligencia emocional? Significa el manejo inteligente de tus emociones. Para evitar esas subidas y bajadas. Digamos, ese control de ti mismo, en el que sentido de que, ok, esta es la dificultad, este es el desafío, esto es lo que voy a hacer, este es el esfuerzo, esto es... Entonces, digamos, no es sencillo, pero es poner las cosas en perspectiva, ¿no? Nada es tan grave, ni nada es tan bueno. Nada es tan malo,
ni nada tan positivo. Entonces, a tu pregunta, por eso ponía el ejemplo del emprendedor. Los que hemos tenido experiencias de emprendimiento o manejado negocios chicos, pues sabemos que, digamos, hay que pagar planilla mañana, viernes, y no tengo la plata todavía, pero ya veré cómo hago. Y hoy día duermo, ¿no? Y si el que tiene un negocio chico sabe que si el plan A no funcionó, tendrá que lanzar el plan B y tendrá que, digamos, sacar un nuevo producto. Entonces, esa mentalidad emprendedora te hace resiliente, porque voy a ponerlo al revés, la mentalidad dependiente. El que otro resuelve el problema por ti es lo que no te ayuda. El que asumir que alguien va a resolverlo no nos ayuda. Entonces, la resiliencia sí es personal. Alguno preguntó si debería ser un valor corporativo. Yo creo que sí, pero porque está encarnado en cada uno de los miembros de la organización. Entonces, el modo emprendedor, digamos, esa metáfora es bien poderosa, ¿no? Para que la crisis también, saber que las crisis hay que manejarlas. Vendrán, se irán, y entonces eso es lo que te dará esa estabilidad. Entonces, son algunas ideas que te comparto, Felipe. En esa misma dirección, yo le agregaría a las múltiples inteligencias, Guillermo y Felipe, que son la inteligencia emocional, porque la que está muy activa en este momento es la inteligencia intuitiva, ¿no? Cuando estamos amenazados, cuando tenemos temores, emerge la intuición y el instinto, ¿no? Empezamos a reaccionar en función de vamos a llamar, de nuestros instintos más básicos, y eso es la supervivencia, ¿no? Pero después está la inteligencia emocional, como decía Guillermo, y hay incluso una inteligencia mucho más elaborada, que es la inteligencia social, ¿no? Que es finalmente cómo, desde la perspectiva de la racionalidad, del sentido común y de las múltiples perspectivas, podemos colaborar entre nosotros para lograr juntos lo que individualmente no podemos hacer en una pequeña empresa, no podemos hacer en un sector en el que estamos solos. Es la asociatividad, es el sentido de colaboración que es fundamental en épocas difíciles, en épocas de crisis y de incertidumbre. Es momento para que colaboremos como nunca antes hemos colaborado entre líderes, entre empresarios, todos aquellos que tenemos una responsabilidad frente a la nación y frente a las personas que creen en nosotros o que han depositado su confianza. Y yo le agregaría a estas inteligencias, le agregaría el concepto de los múltiples pensamientos, ¿ya? Que no solamente, a veces no lo tenemos solo nosotros, sino que tenemos que distribuirlo y cada quien tiene un poco más de cada uno, que es ser un poco más analíticos, pero no consumir tanto tiempo como para que el análisis genere parálisis por análisis, ¿no? Pero ser pensamiento analítico, pensamiento crítico, o sea, cuestionarnos constantemente lo que hacemos y la forma como lo hacemos, y pensamiento sistémico, ¿no? Las relaciones causa-efecto, que así como cosechamos hoy día y somos recolectores de oportunidades, también tenemos que ir sembrando para el futuro, porque si estamos en esta situación es porque no hemos sembrado lo suficiente como nación para desterrar la pobreza como hubiéramos querido. Entonces, tenemos que hacer una combinación de corto, mediano y largo plazo, y eso se puede trabajar. Hay muchos programas que lo están trabajando en múltiples formas y formatos. Yo destacaría, sin ir muy lejos, la Universidad Continental tiene un MBA que está trabajando estos conceptos, y que además se suman a la necesidad de tener más conocimiento sobre la parte de tecnologías, de la cuarta revolución industrial, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial, el blockchain, la transformación digital, la omnicanalidad, cosas que tenemos que capacitar. Entonces, quizás es un buen momento para volver a las aulas como directivos, volver a las aulas como líderes, pero en búsqueda de un programa que realmente nos ayude a reinventarnos y no que nos recuerde lo que ya sabemos. Perfecto, vamos a formular una pregunta muy interesante que seguro muchos emprendedores están haciendo en la palabra de Mircea Francisco Pariati. Dice, buenas tardes. En esta incertidumbre en que vivimos, ¿sería óptimo abrir una empresa desde cero o unirme a una empresa? Pregunta Francisco. Me gusta mucho la pregunta y este es el dilema del emprendedor. Y entonces, a ver, varias razones. Si vas a abrir un negocio, ábrelo por oportunidad. Hay tres niveles de emprendimiento. El emprendimiento por necesidad,
el emprendimiento por oportunidad y el emprendimiento por innovación. El emprendimiento por necesidad es aquella persona que tiene que trabajar porque tiene que vivir, es el recursero. No digo que sea malo, hay veces no hay más remedio y vemos mucho de eso en nuestro país que evidentemente no es que hay una oportunidad, no hay una ventaja competitiva, no hay un valor agregado, simplemente es una mera transacción de un caramelo, no es escalable, ¿correcto? En cambio, cuando hablamos de emprendimiento por oportunidad, es aquella persona que ha visto algo que necesitan otros, por lo que están dispuestos a pagar. O es una persona que ha visto, digamos, necesidades o un problema no resuelto. Si tienes tú esa oportunidad, que has visto algo que le interesa a la gente por la cual está dispuesta a pagar o que arreglas un problema, explora el emprendimiento. Si es simplemente por hacer algo, no te lo recomiendo. O el emprendimiento por innovación ya es más corporativo, es una empresa que tiene un montón de recursos, laboratorios y va inventando cosas. Pero igual, siempre tiene que estar alineado a una oportunidad. Por otro lado, la pregunta es, si pongo mi negocio o trabajo para una empresa, dependerá cuál es la oportunidad. ¿Qué te ofrece esa oportunidad? ¿Qué te ofrece esa posición? Y ojo que no son decisiones de por vida. Tendrás que ir constantemente recalculando. Ok, ya cumplí mis objetivos en esta empresa, ya di, primero, antes de preguntarte si has aprendido, ya di lo que tenía que dar y además aprendí, pongo mi oportunidad, o si pones tu oportunidad y dices, oye, mira, no caminó, me faltó experiencia, es el momento de reinsertarte en una empresa. Entonces, lo que quiero decirte es que en ambos casos, la decisión tiene que ser por la oportunidad, no por la necesidad, ¿no? ¿Dónde hay más oportunidades en lo profesional, personal, de desarrollo, económico? Y ahí, por ahí va mi recomendación. Excelente, muchas gracias por la respuesta. Queremos saludar también al profesor Marcelo Sedamanos, director de la Maestría en Gerencia Pública, que nos acompaña hoy día también. Nos ha hecho una pregunta. Y también al profesor Luis Giannoli, que también hace unos comentarios muy interesantes. Profesor Sedamanos pregunta, ¿qué hacer para que, siendo un directivo, los colaboradores implementen decisiones impensables que decide el líder en momentos complejos? A ver, tu pregunta es buenísima. He leído en el chat el antecedente y te felicito. Realmente tu experiencia de vida es bien valiosa y seguro pues tienes mucho que transmitir. A ver, cuando hablamos del líder que normalmente se basa en el ejemplo. Es el líder que no le pide a otros que no hagan lo que él no hace. Y hay una película muy bonita que la recomiendo, se llama Invictus. Es la historia de la selección de rugby de Nueva Zelanda, de Sudáfrica, cuando Mandela ya era presidente. Y entonces Mandela quería cerrar heridas y brechas muy grandes en esta sociedad profundamente dividida por el racismo, y encontró en el rugby un vehículo donde en el deporte todos se hermanaban. Y el hecho es que, de alguna manera, pues las probabilidades de que Sudáfrica campeone eran prácticamente cero. Y entonces, cuando habló con el capitán del equipo y le comentó, ¿cuál es tu estrategia? ¿Cómo ejerce tu liderazgo? Y dice, con el ejemplo. Y le dijo, está bien, pero no basta. Porque si quieres que la gente haga cosas imposibles, o como bien preguntas, impensables, tienes que inspirarlos. Entonces, el líder no solamente debe ser ejemplar, sino debe ser inspirador. Y entonces, ¿qué hizo Mandela? ¿Cómo inspiró a ese equipo para que haga algo que parecía poco probable, que era ganarle a Nueva Zelanda, al monstruo del rugby? Pues le dio un sentido de propósito. Los hizo pensar más allá de ellos, los hizo sentir a los millones de sudafricanos, blancos, negros, ¿no? Y para esto los llevaba a entrenar a las barriadas, para que se pongan en contacto y que vea la alegría de la gente y cómo estaban tras ellos. Los hacía correr por las calles para que sientan el apoyo del público. Los llevó a la prisión, donde
Mandela estuvo 20 y tantos años encerrado para que entiendan lo que había significado el drama para muchas personas. Y entonces, a tu pregunta, lo único que te puedo decir es que el ejemplo del líder es la condición necesaria, pero la inspiración saca lo mejor del equipo y de nuestros colaboradores. Inspirarlos por algo que va más allá de ti y de ellos, que va por algo que va más allá de nosotros. Muchas gracias, La Guillermo. palabra a Gonzalo, porque seguro tiene... Adelante, Gonzalo. Sí, indudablemente que la inspiración de un líder está basada más en lo que hace que en lo que dice, ¿no? Y acometer momentos difíciles y de crisis a veces es un acto de confianza, no en los hechos ni en la estrategia, sino es un acto de confianza en los líderes, porque es en este momento difíciles en que hay una necesidad también de los seres humanos de no tener que generar esta ansiedad por cuenta propia y depositan su confianza en una persona. Y ese es el momento en el que los líderes tienen que asumir una responsabilidad por la forma de enfrentar las circunstancias, por la forma de enfrentar los hechos, ¿no? Así que en esa misma dirección hay mucha más probabilidad de que en un acto de trabajo conjunto y con mucha convicción y con esfuerzo de todos se pueda ser exitoso acometiendo el plan, porque 7 de cada 10 planes fallan no por un problema de mal planeamiento, sino por un problema de ejecución. Y si hay algo que se necesita para que la ejecución tenga una mayor probabilidad de éxito, es la convicción de los que acometen esa acción, acometen ese plan, o acometen esa reconversión. Así que, en buena medida, es una etapa en la que los líderes tienen que reconfortar, tienen que tranquilizar, tienen que animar, tienen que energizar, tienen que empoderar, pero al mismo tiempo tienen que ser muy firmes en el sentido de dirección y de propósito, como decía Guillermo. Excelente, muchas gracias, Gonzalo. Y ya para ir cerrando, y mientras le formulo la pregunta a Guillermo, quisiera invitar a Gonzalo a que pueda leer el comentario de Luis Giannoli, ¿no?, que espera una respuesta. Es algo extenso. Entonces, mientras Guillermo contesta la siguiente pregunta, quisiera que Gonzalo pueda ir repasando el comentario de Luis para poder responderle. Para Guillermo, entonces, dice, frente a una coyuntura como la actual, ¿qué medidas adoptaría para que en lo posible no sea afectado como organización? Muy bien. A ver, me encantaría tener la fórmula mágica y repartirla, pero digamos, a ver, lo primero es que la vida sigue. Y entonces, digamos, lo que no podemos es paralizarnos. Entonces, la vida sigue y en ese sentido, digamos, transmitir, digamos, confianza en que vamos a seguir adelante, aunque de repente pues, el entorno, digamos, no sea el más favorable y aunque haya más dificultades. Entonces, la vida sigue y eso significa ok, ¿cuáles son mis desafíos en lo personal, en lo empresarial, en lo social? Entonces, ¿dónde quiero yo? ¿Cómo quiero vivir? Esa es la pregunta, ¿no? Yo quiero vivir, digamos, plenamente y a qué quiero dedicarme, a dónde quiero poner mi energía. Y entonces, digamos, podrá ser el entorno mejor o peor, pero si uno está enfocado en esos objetivos personales, laborales, sociales, encuentra motivos importantes para reenergizarse y energizar a otros. Entonces, en estas circunstancias, digamos, lo que no vale es ser venados, ¿no? Que la luz nos ciega y nos quedamos detenidos. Ya los que están preocupados, pues ya hay cosas que controlamos y cosas que no controlamos, el famoso círculo de la influencia, ¿no? Y entonces hemos de cambiar las preocupaciones por ocupaciones. Una receta que están recomendando muchos psiquiatras a mucha gente hoy en día ansiosa es: no veas noticias. Lo único que hace las noticias es deprimirte o angustiarte. Estoy exagerando, pero si vemos el noticiero de las 7, el de las 8, el de las 9 y el comentario de las 10, lo más probable es que salgamos cargados. Entonces, el ejemplo es muy malo, pero te lo recomienda gente por sanidad. O sea, si la cosa es muy importante, te enterarás en el noticiero, en el periódico, pero si vivimos pendiente
porque además lo interesante es que no controlamos el 90% de lo que pasa, el 95%. Entonces, por tanto, saber, pero enfocarnos en lo que controlamos. Y eso es lo que controlamos, hacerlo muy bien, y hacerlo que crezca y desarrollarlo. Y hay oportunidades, digamos, que las aprovecharán los que primeros pasen a la acción y dejen estar esperando a ver qué pasa. Muchas gracias, Guillermo. Excelente mensaje de positivismo. Muy bien, vamos a dejar que Gonzalo Baltos pueda responder al comentario de Vivianoli para cerrar este tema. Leí el comentario, pero más que responderlo, no podría sino decirle que estoy muy de acuerdo en lo que plantea Ernesto, ¿no? Porque Guillermo y yo tenemos la suerte de ser también chairs de Vistage, ¿no? Y en nuestra práctica como coaches directivos, hemos descubierto la importancia del sentido de agradecimiento por cosas que van desde lo más sencillo hasta lo más complejo, ¿no? El sentido de agradecimiento nos cambia dramáticamente la perspectiva que enfrentamos cada día, porque si nos concentramos solamente en la parte del vaso que está media vacía, siempre vamos a encontrar fuentes de frustración, siempre vamos a encontrar dificultades, desafíos, muchos de ellos incluso incontrolables, por azares del entorno o por azares de factores sobre los que no tenemos mucho control. Pero si nos concentramos en lo que ya hemos logrado, en lo que hemos avanzado, en lo que tenemos, en el patrimonio de competencias que podemos utilizar, y lo hacemos de una forma positiva y constructiva, creo que esa fuerza anímica a partir de esa base es indudablemente que muy poderosa, ¿no? Todas las tendencias que se basan sobre conceptos evolutivos y que hablan del cómo hacer más efectivo el aprendizaje, dicen que uno no debe corregir cuando enseña. Uno debe apoyarse más bien en las cosas positivas que van surgiendo en el aprendizaje en lugar de la corrección. La corrección genera frustración, la frustración genera falta de motivación y la falta de motivación inhibe el aprendizaje. Entonces, el sentido de agradecimiento es fundamental. Y lo segundo es la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es en la medida que nos sentimos vulnerables y que sabemos que tenemos límites a nuestros conocimientos, a nuestra capacidad, en esa misma medida somos abiertos a que otros nos apoyen, somos abiertos a empoderar, somos abiertos al error como parte del aprendizaje. Entonces, la vulnerabilidad es un tema central. Y lo último es la generosidad o el desprendimiento, ¿no? Que también es un factor fundamental para nuestras sociedades y su supervivencia y su sostenibilidad. Si solamente un pequeño porcentaje de lo que hacemos en nuestra vida estuviera dispuesto a entregarse sin esperar nada a cambio, otra sería nuestra sociedad y otro sería nuestro destino y otra sería nuestra realidad. Entonces tenemos que también cultivar la idea de lo gratificante que es hacer algo bueno, constructivo y positivo por los demás sin esperar nada a cambio. Ese acto, que parece un acto de desprendimiento, en el fondo es un acto a cambio de la gratificación que eso nos produce como seres humanos y que nos dignifica y que nos valoriza como líderes. Entonces, en esa misma dimensión no podría estar más de acuerdo y eso lo tenemos que trabajar desde niños, porque así vamos a tener mucho más orden en el tráfico, mucho menos, por qué no decir, eliminar la corrupción, y vamos a tener tal empatía que seamos capaces de entender que Lima no es el Perú, que las cosas no se pueden cortar con un solo cristal, ni se pueden mirar de una sola manera, ni con una sola óptica, y que necesitamos a los demás también trabajando en forma conjunta por nuestro bienestar. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias, Guillermo, por tan espectaculares reflexiones, este intercambio de ideas, de conocimientos y de experiencia en esta rueda de preguntas ha sido magnífica. Estimados participantes, muchas gracias también por sus interesantes preguntas. Estos y más temas serán abordados con profundidad en nuestra maestría, en nuestro MBA, ¿no? Para que ustedes también puedan prepararse en este ámbito del
de la gerencia, del management, ¿no?, que nuestra maestría va a abordar. Y que tenemos la suerte y el privilegio también, Guillermo, y quien les habla, de participar como profesores de esa maestría, ¿no? Así que Mucho. encantados de seguir conversando con los que se animen. Claro que sí. Muy bien. Estamos compartiendo el enlace, una encuesta, la cual estará disponible sobre el día de hoy. Recordarles que la constancia saldrá con los nombres y apellidos de los ingresados en la encuesta y serán remitidos a sus correos en un máximo de 30 días posterior al evento. Asimismo, los invitamos a ser parte de nuestro grupo de WhatsApp, donde podrán acceder a artículos, tips de los docentes, de los expositores y también descuentos exclusivos por parte de la escuela. Estamos compartiendo en este momento el enlace del chat. Muchas gracias, estimados panelistas, por sus importantes reflexiones. Y antes de finalizar el evento, quiero invitar a Rocío Barrio, gerenta corporativa de posgrado, para que pueda hacer el cierre del evento. Adelante, Rocío, por favor. Buenas noches con todas y todos. Muchas gracias, profesores Guillermo Quiroga, Gonzalo Galdos, por compartir esta tarde sus conocimientos, sus aprendizajes, sus reflexiones sobre el rol del líder, del directivo, el autocontrol, la transparencia, la humildad, para que el mensaje en la empresa sea que solo todos juntos enfrentaremos con éxito lo que nos presenta el mundo VUCA. Que celebremos los triunfos y que mantengamos la calma, el autocontrol en los fracasos. Y que volvamos a intentar. La Universidad Continental tiene una visión internacional, global, pero con vocación descentralizadora. Es ubicua. Tenemos programas a distancia de alta calidad, en pregrado y en posgrado, que ha permitido lograr la certificación de 5 estrellas en aprendizaje en línea de la prestigiada QS Star de Reino Unido, siendo la primera en el Perú. Es una universidad con propósito, con el propósito de motivar a los estudiantes, colaboradores, profesores, a que generen impacto positivo en su entorno familiar, laboral, en su ciudad, en el Perú y, ¿por qué no?, en el mundo. En posgrado, ofrecemos diferentes formatos para contribuir desde el campo académico al desarrollo de nuevas competencias para una reinvención directiva. Que debemos estar preparados, porque nosotros somos los que jugamos las cartas. Nosotros somos los que alineamos las velas. Que debemos enseñar a nuestros niños, a los jóvenes, que deben tomar el control y la responsabilidad de sus propias vidas. La Universidad Continental ha desarrollado en nuestro país el corredor Centro-Sur, con sedes en Lima, Miraflores, Los Olivos, en Arequipa, en Cusco y en Huancayo. Huancayo es la ciudad donde nace la Universidad Continental. Nace como corporación hace más de 38 años, vinculada a la tecnología, enseñando computación en las Atari. Algunos de nosotros recordará las Atari, otros, los más jóvenes, seguramente no. Empezarán a googlear qué eran las Atari. Este evento ha sido desarrollado en alianza estratégica con la Cámara de Comercio e Industria de Lambayeque, de Ancash, de Huancayo, y tenemos participantes de Trujillo, Piura, de la macrorregión norte. Renovamos nuestro compromiso para desarrollar, así como desarrollamos el corredor centro-sur, el corredor norte. Y estaremos
en la región norte de nuestro país. Muchas gracias a todos, a todas. Hemos disfrutado este debate con gran participación de los participantes, preguntas muy interesantes y salimos sumamente energizados y con deseos de hacer muchas cosas positivas para nuestras familias, para nuestra ciudad y para nuestro Perú. Buenas tardes. Felicidades y agradecimiento a todos ustedes. Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias. Bueno, Muchas gracias. no solo un último comentario de parte. Qué buenos docentes hay en el MBA de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. No cabe duda. Bien, damos por concluido nuestro debate. Nuevas competencias para una reinvención directiva. Agradecemos a todos los que se han sido conectados por el Zoom y a través de las redes sociales por su participación. De parte de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental les agradecemos su participación y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Los comentarios son súper lindos.